A continuación presentamos las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Las voces y opiniones desde una mirada amplia. En un contexto que necesita ser analizado a profundidad e ir directo al grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Directo al grano. Comenzamos. Saludos amigos y amigas, qué bueno encontrarnos con ustedes en una ocasión más en este espacio de análisis del Directo al Grano que se transmite a través de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Esta semana está de visita la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno en una visita oficial, una invitación que se ha hecho al gobierno y a las organizaciones para reunirse y escuchar cuál es la situación a viva voz que enfrenta Honduras. Se ha visitado la zona norte, ciudades como San Pedro Sula, El Progreso, y también se ha tenido presencia en la capital del país. Se han sostenido reuniones con diversas organizaciones, defensoras y promotoras de los derechos humanos, pero también con instancias de gobierno. Les saludamos en nombre de Leslie Vanega Frazier y en esta ocasión tenemos la oportunidad de conversar con la abogada Dunia Pérez, quien forma parte del equipo de reflexión y comunicación ERIC de la Compañía de Jesús, justo para hablar sobre esta visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país. Qué bueno que está con nosotras y nosotros, abogada. ¿Qué tal? Hola Leslie, mucho gusto. Es un enorme placer estar en esta entrevista porque es la primera vez que estoy, así que es un honor y una gran oportunidad para poder llegar a la audiencia de Radio Progreso. Y justo, qué bueno que tenemos esa oportunidad de poder coincidir en este espacio. Primero, nos gustaría, abogada, que nos ayudara a entender por qué está la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en pleno en nuestro país. Bueno, Leslie, lo primero que hay que decirle a nuestra audiencia es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos es el órgano principal y es un órgano principal y autónomo de la Organización de Estados Americanos. O sea que la comisión pertenece a este órgano que aglutina varios estados de la región y por lo tanto es el órgano encargado de la promoción y protección de los derechos humanos en el continente americano. Así que la CID se encuentra aquí en nuestro país por una invitación oficial del gobierno de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento. También implica, Leslie, que la comisión está interesada de conocer de primera mano la situación de los derechos humanos en nuestro país. ¿Y qué significa, abogada, que sea in loco? Hemos escuchado y lo hemos estado informando a través de nuestros distintos programas, que es una visita in loco. ¿Qué implica? Bueno, una de las características, Leslie, de la visita in loco es que es necesario que la invitación sea del Estado. Y es por eso que el Estado invitó a la comisión. Esa es la primera característica. También hay que decir que este tipo de visitas llamadas in loco, la Comisión Interamericana la realiza desde 1961. Si mal no recuerdo, creo que a Honduras la comisión ha realizado más de 6 visitas in loco con el propósito de observar y de escuchar de viva voz tanto de la parte oficial como de las víctimas y de las organizaciones, tanto de derechos humanos como del movimiento social de Honduras, porque es una oportunidad que tenemos también las organizaciones para dar a conocer, para denunciar, porque fíjese, Leslie, que esta es una oportunidad también para que las organizaciones puedan presentar peticiones, casos como tal, en la llegada de la Comisión Interamericana. No solo a dar a conocer las violaciones, vulneración de derechos humanos, sino que también pueden presentar peticiones, pueden dar información detallada para que pueda esa información servirle a la Comisión Interamericana al momento de emitir su informe, que más adelante vamos quizás a comentar qué sigue después de esta visita. Sí, y justo ¿qué temas podríamos decir que le está interesando ahora mismo a esta comisión? Fíjese que como nosotros siempre estamos en constantes problemas, ¿verdad? Políticas, sociales, socioambientales, etcétera. O sea, venimos saliendo de 12 años
de una dictadura donde la violación a derechos humanos fue una constante. Con eso no estoy diciendo que ahora tampoco no se están violentando o vulnerando derechos humanos, Leslie, pero siempre, siempre, siempre los temas que normalmente están presentes durante estas visitas es institucionalidad democrática, inseguridad ciudadana y, por supuesto, la respuesta que el Estado de Honduras está dando a estos temas. Todos aquellos temas que tienen que ver con grupos vulnerables, por ejemplo, mujeres, pueblos indígenas y personas afrodescendientes, niñez, personas mayores, personas con discapacidad, los derechos económicos, sociales y culturales y ambientales, el tema de las personas defensoras de derechos humanos, movilidad humana, personas de la comunidad LGTBIQ, la libertad de expresión, Leslie, creo que es importante y oportuno contarle a nuestras audiencias que con esta visita de la Comisión Interamericana el día miércoles 26, tuvimos en nuestras instalaciones del ERIC y Radio Progreso la visita del relator para la libertad de expresión, Pedro Vaca, donde él pudo reunirse con periodistas, hombres y mujeres que trabajan para Radio Progreso. Igual tuvo la oportunidad de escuchar a corresponsales de Radio Progreso, esas mujeres y hombres que están en el territorio dando a conocer las problemáticas que se dan en sus comunidades, y también a representantes de radios comunitarias. Creo que esta es una gran oportunidad que tuvieron estas personas, Leslie, para contarle. Y una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es la capacidad que el relator Pedro Vaca tiene, esa capacidad de escucha que normal no se logra tener en otras audiencias, en otras reuniones con representantes de la Comisión Interamericana. Y aquí el relator estuvo 3 horas escuchando a mujeres y hombres comunicadoras, periodistas de estas gremios que ya les mencionaba, como corresponsales, radios comunitarias y, por supuesto, nuestros periodistas. Bueno, Otro tema, Leslie, perdón, y otro tema que no se me puede quedar es que la comisión desde un primer momento también tuvo mucho interés en conocer in situ, o sea, en el lugar, la problemática que están viviendo las comunidades de Guapinol y sector San Pedro. Lastimosamente, Leslie, tuvimos la noticia que la Comisión Interamericana no pudo trasladarse hasta aquella región. No hay una comunicación o aclaración oficial del por qué la comisión no pudo trasladarse hasta las comunidades de Guapinol y sector San Pedro. Así que bueno, esperamos conocerlo más adelante. Entonces, esos son como los grandes temas, Leslie, que la comisión por lo menos casi siempre ha tenido presente, y en esta visita no ha sido la excepción. Y bueno, como usted ya lo mencionaba, escuchó a la parte oficial, escuchó a las organizaciones y a las víctimas, porque eso también hay que decirlo, porque muchas víctimas, sobre todo víctimas de conflictos socioambientales indígenas, por ejemplo, el pueblo indígena Lenca y el mismo Copín. Me alegró muchísimo ver fotografías del Copín, todos estos hombres y mujeres indígenas aglutinados en el Copín, reunidos en Udotopía, donde llegó gente de la CID para poder escuchar la problemática que están enfrentando. Igualmente se reunió con el Procurador General de la República, entiendo que se reunió con la empresa privada, con el POE, por ejemplo. Según la Secretaría de Derechos Humanos, se iba a reunir aproximadamente con 28 instituciones del Estado, o sea, la Corte Suprema de Justicia, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso Nacional, entre otros. Bueno, y como usted lo menciona, hubo esta reunión con el ERIC, con los periodistas de Radio Progreso, con la red de corresponsales, y desde este espacio, Dunia, para poder contarle a nuestra audiencia qué solicitud de apoyo se hizo al relator especial para la libertad de expresión, el abogado Pedro Vaca, para que pudiera recomendar al gobierno de Honduras. Bueno, una de las cosas, porque cuando nos llegó la invitación para recibirlo, una de las preocupaciones de él es el tema de seguridad de los comunicadores y periodistas sociales, y también el tema de la criminalización a medios de comunicación que cuestionan y vigilan
el comportamiento de funcionarios públicos. Entonces, todos aquellos periodistas que están pendientes de o vigilantes de lo que ocurre con la institucionalidad pública, que pueden tener repercusiones o sufrir algún tipo de daño. Entonces, una de las cosas que se le pidió, y yo creo que hay que ser muy honestas, Leslie, porque en algún momento el Mecanismo Nacional de Protección, que es para comunicadores, periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia, funcionó o ha funcionado para determinados grupos o personas. Pero en este momento, sobre todo en este gobierno, tenemos que decirlo, y así se lo hicimos saber al relator, no ha funcionado. Por ejemplo, y solo para darle un ejemplo, y es el comportamiento, estamos viendo, Leslie, el comportamiento de los funcionarios públicos de este gobierno, el mismo comportamiento que tenía el del régimen anterior, por ejemplo, porque cada vez que iba a venir la Comisión Interamericana o venían las sesiones de las audiencias públicas, siempre trataban de hacer algunas cosas, cumplir con algunas obligaciones. Pues, ¿qué hizo el Mecanismo Nacional de Protección? Después de 23 meses, Leslie, 23 meses de no realizar un análisis de riesgo en la medida de Radio Progreso, y estoy hablando solo por Radio Progreso, tenía 23 meses de no realizarlo. Y lo hizo el lunes de la semana, o sea, el lunes que fue 24, se realizó la entrevista para la reevaluación del análisis de riesgo. Cositas como eso. Por lo tanto, esa es una de las peticiones. Otra de las cosas que se le planteó más que como petición, Leslie, es que este gobierno tiene que abrirse a la escucha. No todo lo que se dice es para cuestionar y criticar. Y si se critica, es una crítica constructiva que pueda aportar, que se abra el diálogo, que escuche a los diferentes sectores de la sociedad hondureña, por mencionarle algunas. Bueno, Dunia, y usted ya menciona con quiénes se reunió esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los diferentes actores, mujeres, campesinos, medios de comunicación como Radio Progreso. Ahora, ¿qué podríamos decir? ¿Cuál es la ruta que lleva toda esa información que con la visita in loco recoge la CIDH? Bueno, mire, lo que continúa es el día de hoy, a las 4:30 de la tarde, la Comisión Interamericana va a estar convocando o ha convocado a medios de comunicación para poder dar su informe sobre los principales hallazgos de su visita. Luego, Leslie, tenemos 6 meses para poder, y aquí invito a las organizaciones y a personas interesadas que no tuvieron la oportunidad de reunirse o de expresarse ante los comisionadas y comisionadas, que todavía hay tiempo para que puedan mandar información a la comisión, complementar información, y luego dentro de 6 meses va a sacar un informe completo sobre esta visita. Y por supuesto va a estar dando recomendaciones, ¿verdad? Eso es lo que pasa con este informe. Entonces, en este comunicado que va a tener el día de hoy, va a tener una breve descripción con qué sectores se reunió la Comisión Interamericana. Por supuesto que no nos extrañe que va a agradecer al gobierno de Honduras por su apertura al escrutinio internacional, ¿verdad? Porque es abrirse, Leslie, al escrutinio internacional, porque la Comisión Interamericana, como ya lo decíamos al inicio, es un espacio y que pertenece a la OEA y que ahí hay varios estados de la región, y por lo tanto sí se abre el estado de Honduras al escrutinio internacional, y entonces lo va a agradecer. Igual va a dar una breve descripción de los hallazgos, de preocupaciones, y luego va a señalar algunos grupos, posiblemente los grupos que más le preocupan. ¿Qué grupos? Yo digo que uno de los grupos a señalar va a ser, por ejemplo, el tema de mujeres por todos los femicidios y la violencia, el tema carcelario seguramente, va a salir el tema de defensores de derechos humanos y otros. Y seguramente Leslie va a reconocer algunos avances o buenas intenciones del Estado de Honduras, del gobierno de la presidenta Xiomara,
Y por último va a dar unas recomendaciones. Eso es lo que va a ocurrir el día de hoy por la tarde. Pero luego lo que ya le mencionaba antes. Bueno, justo eso, o sea, entendemos que son recomendaciones únicamente. Para la gente que nos está escuchando, ¿qué expectativas se deben de tener cuando un espacio como este hace ese tipo de recomendaciones al Estado de Honduras? Bueno, del gobierno anterior ya sabemos, ahí están varios informes, como le mencionaba, son varias visitas, la última que tuvimos fue del 2018, hay un sinnúmero de recomendaciones para el gobierno en ese momento. De este gobierno nosotros esperamos que abrace y haga suyas esas recomendaciones, Leslie, porque la verdad que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos son muy oportunas para poder fortalecer la institucionalidad hondureña y por consecuencia, pues que la situación de derechos humanos en el país pues mejore, porque sabemos la grave situación de derechos humanos que hemos venido viviendo más de una década, y entonces esperamos que abrace y que el Estado de Honduras, a través de su gobierno, de la presidenta Xiomara, pueda cumplir con esas recomendaciones, que seguramente van a estar, Leslie, orientadas es que yo me las imagino, en relación, por ejemplo, al Mecanismo Nacional de Protección. Va a decir que tienen que proporcionar recursos, de contratar personal idóneo, de garantizar, por ejemplo, estoy pensando en la elección del fiscal general de la República, posiblemente celebre el proceso de selección de esta nueva Corte Suprema de Justicia, pero van a venir recomendaciones orientadas por esa línea, por ejemplo, investigar los asesinatos de periodistas, quizás elaborar algunos protocolos alrededor del mecanismo de protección, porque hay que decir algo, falta el Mecanismo Nacional de Protección, protocolos diferenciados, Leslie, para poder dar tratamiento, porque no es lo mismo proteger a un juez que a un comunicador social o a un periodista. Entonces me imagino que van a venir recomendaciones, quizás va a retomar recomendaciones que ha hecho en años anteriores la Comisión Interamericana. Bueno, y como este gobierno se llena la boca de decir que las víctimas o el respeto a los derechos humanos están en el centro y son importantes para este gobierno, esperamos entonces que pueda cumplir mínimamente con esas recomendaciones, porque luego, Leslie, también hay que decirle a nuestra audiencia que estos informes, estas recomendaciones sirven de insumo a las organizaciones de derechos humanos que presentamos casos o peticiones individuales ante el sistema interamericano. Estaba buscando por acá, Dunia, el número de veces que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras. Entendemos que son más de 10 veces, incluso creo que el número lo supera. No sé si usted lo tiene presente. Son 17. Son 17, Leslie, sí. Bueno, solo para aclarar, la que está aquí es la Comisión Interamericana. La que dicta sentencias es la Corte Interamericana. Entonces, el sistema interamericano tiene estos dos órganos. La comisión funciona como el fiscal. Luego la comisión pasa el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión tiene su sede en Washington, D.C., y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la sede la tiene en Costa Rica, San José, Costa Rica. Entonces, las sentencias, Lenin, las recomendaciones son una cosa, los puntos resolutivos de las sentencias ya son otras. Los estados deben cumplirlas porque ya es una resolución de la Corte. Entonces, son 17 sentencias no emitidas por la comisión, la que ahora está aquí, no por la Corte, sino de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 17, Lenin. Pero le preguntaba esto porque sí queremos saber si la falta de cumplimiento por parte del Estado de Honduras en estas 17 sentencias se verá reflejado en esas recomendaciones. Se podría haber reflejado tomando en cuenta que se han reunido también con representantes de la comunidad de Guapinol en Tocoa, donde también de fondo hay una sentencia que el Estado de Honduras no ha cumplido a cabalidad, y es en el caso de Carlos Escaleras.
También se reunieron con las comunidades garífunas organizadas en la OFRANE y de fondo hay 2 sentencias que el Estado también no ha cumplido. ¿Se vería ese incumplimiento de las sentencias reflejadas en este informe que puede presentar o que va a presentar, mejor dicho, la CIDH? Muy oportuna esa pregunta, Leslie, porque sí, en estas visitas también las organizaciones representantes de las víctimas ante el sistema interamericano proporcionan información a la Comisión sobre el estado de cumplimiento. También se hace en informes por vía correo electrónico, pero cuando se tiene la oportunidad de que venga al país, al territorio, entonces se le informa sobre ese incumplimiento. Y hay que decirlo, bueno, el ERIC tiene más de 5 sentencias, por decir así, ganadas ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y uno de los serios problemas que tiene el Estado, o ha tenido el Estado de Honduras, es el cumplimiento en aquellos puntos resolutivos de la sentencia que tienen que ver con cambios estructurales, Leslie, porque está bien pedir perdón, está bien reconocer que el Estado ha violado, que los funcionarios o los empleados públicos han violado derechos humanos fundamentales, pero también es importante la no repetición de esos hechos y por eso se busca que hayan cambios estructurales. Por ejemplo, esa concesión a la empresa Inversiones Los Pinares con el Montaña Botaderos, ahora Carlos Escaleras, que es por esta sentencia del ambientalista Carlos Escalera, que ahora esa montaña lleva ese nombre y es la montaña por la cual más de 30 personas de la comunidad de Huapinol y sector San Pedro fueron criminalizados. Están muchos ahora todavía sometidos a la justicia hondureña, porque hay que mencionarlo. Fíjese, Leslie, que el Ministerio Público ha estado en huelga, no recuerdo cuántos días, pero esta semana al parecer llegaron a un acuerdo con el gobierno. Pero fíjese que, si usted recuerda el caso de don Jeremías Martínez, que fue acusado por usurpación y no recuerdo el otro delito, usurpación, no recuerdo, y daños, y él fue absuelto de esa responsabilidad que el Ministerio Público lo acusaba. Como sabemos, el último recurso en materia penal es el recurso de casación. ¿Y qué cree usted? Mientras estaban de huelga, se notificó de un recurso de casación por esa sentencia que emitió ese tribunal y ahora don Jeremías está esperando a que se resuelva ese recurso de casación. O sea, están en huelga para no hacer ciertas cosas, pero sí para molestar a otros, como es este caso de defensores y defensoras de esta zona del país. Entonces, como le mencionaba, en este caso, en esta sentencia de Carlos Escaleras, aparte de toda esa problemática que ha generado en el Aguán, también el Estado de Honduras tiene pendiente la elaboración de un protocolo para la investigación de muertes violentas a defensores de derechos humanos. Imagínense que esta sentencia el Estado de Honduras la tiene desde el 2018, si mal no lo recuerdo. Y ha cumplido con algunos puntos, los más fáciles, Leslie, que no los voy a mencionar, pero son esos que tienen que ver con cambios estructurales que el Estado de Honduras no cumple. Y ojalá, porque hay otros casos, como el de los Misquitos, como el de Ofrane, el Triunfo de la Cruz y Punta Piedra, que ojalá pueda solucionar esos conflictos que tienen que ver con la vida de los pueblos, en este caso el pueblo garífuna y el pueblo Misquito. Bueno, y a propósito que usted menciona el pueblo Misquito, ¿cómo se puede interpretar el hecho de que en días previos a la llegada de la comisión se reporte el pedido de disculpas públicas por parte del gobierno en el caso de los buzos Misquitos, que fue el pasado 30 de marzo en Puerto Lempira, y que también se haya anunciado otras peticiones de perdón público, como es el caso de Herminio Deras? ¿Cómo interpretar que esto el Estado lo esté realizando justo antes de la llegada de esta comisión al país? Bueno, es que mire, como le dije hace un momento, es el mismo comportamiento. Y solo para traer a la memoria, en el 2018 vino la comisión, ¿verdad? En julio, veníamos saliendo de la crisis postelectoral del 2017. La Fiscalía presentó varios requerimientos fiscales contra policías y militares que, por cierto, casi todos los perdieron.
Y luego realizaban algunas acciones como estas, que son fáciles de realizar, no requieren de tanto esfuerzo, el perdón público no requiere de tanto esfuerzo, simplemente tienen que llegar a un acuerdo con las víctimas de cómo y cuándo se va a realizar el acto de perdón y garantizar a las personas que tienen que estar en una conferencia de prensa, en un evento público. Entonces, el Estado de Honduras, Leslie, quiere quedar bien, quiere que la comisión vea con buenos ojos lo que está haciendo y por eso se apuran a realizar este tipo de acciones. Entonces, si usted ve, si está haciendo esto este gobierno, bueno, Juan Orlando también lo hizo en el 2018 con presentar acusaciones contra policías y militares, que luego perdieran los casos, son otros 20 puntos. Pero ese es el comportamiento, Leslie, de nuestras autoridades, de nuestros funcionarios y funcionarias públicas, que es una pena. Es mejor reconocer, mire, no hemos podido cumplir. Reconocemos que no hemos tenido la posibilidad por estas y por otras razones, pero no correr a hacer este tipo de actos, Leslie, que a uno lo único que, en lo personal, y hablo por mí, a mí me preocupa tristeza por las víctimas, ¿verdad? Tristeza por las víctimas, vergüenza por las personas, porque se supone que ahora en este gobierno hay personas comprometidas con la promoción, defensa y por supuesto con la protección de la dignidad humana. Ya para ir finalizando, abogada, porque nos queda poco tiempo, pero sí queremos saber de los 5 casos que usted mencionó que se llevaron ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y que se ganaron, por decirlo de esa manera. ¿En qué situación están esos casos? Bueno, mire, uno de los casos que es el de la ambientalista Blanca Janet Caguas, ¿verdad? Si recordarán, el ERI junto a CEGIL, una organización que ya aquí ha estado presente en esta radio, presentaron 3 casos, los 3 se ganaron. Uno por Carlos Escaleras, que ya mencionaba, el estado de uno de los puntos, 2 de los puntos resolutivos. En todos, Leslie, en todos los casos, el punto que el Estado no ha cumplido son las investigaciones. ¿Quiénes asesinaron a los ambientalistas? Carlos Escalera, Blanca Janet Caguas, por ejemplo. No se ha investigado y no se ha sancionado. Eso implica que esos asesinatos siguen en completa impunidad. Luego también está el caso Pacheco, Teruel y otros. Allí el Estado pues ha ido realizando, por decir así, mejoras. Por ejemplo, se ha desmilitarizado el sistema penitenciario, que ahora está en otra crisis grave, que se ha retrocedido. Hubo avances, pero también hay retrocesos por todo el tema de la violencia, pero también hay puntos en esa sentencia, que en esa sentencia la mayoría ha cumplido. Por ejemplo, el caso del Garífuna, que también fue corresponsal de Radio Progreso. Alfredo López. Alfredo López Alvarado, del Triunfo de la Cruz. También no se investigó ni se sancionó a quienes lo mantuvieron privado de libertad injustamente por varios años. Tenemos, bueno, el caso de los mosquitos pues es relativamente nuevo, es del año pasado, ahí se está pendiente en varios puntos resolutivos, pero siempre y en todas una característica es el cumplimiento con aquellos puntos resolutivos que pudieran evitar que esos hechos se repitan. Así le puedo resumir esa pregunta. Para finalizar, abogada, ¿qué debe de hacer la ciudadanía para incidir y hacer que el Estado de Honduras adopte recomendaciones como las que va a dar en este informe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Bueno, una de las cosas que yo considero, Leslie, de la población, de las organizaciones, de la sociedad hondureña en general, es el monitoreo, el estar pendiente, qué va a decir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos este día, qué va a salir dentro de 6 meses de esa visita, de ese informe que va a dar a conocer. Y también una de las cosas importantes, Leslie, es documentar todas aquellas violaciones de derechos humanos que están ocurriendo, sobre todo en los territorios. Sabemos de los obstáculos que tienen los hombres y las mujeres defensoras de derechos humanos, pero también defensoras del territorio y medio ambiente,
al presentar denuncias ante el Ministerio Público o ante la DPI o ante la ATIC, porque muchas de esas denuncias no son muchas veces ni registradas, o sea, no se toman esas denuncias, no se investigan. Por lo tanto, sí es muy importante que la gente lo vaya documentando. Aunque no creamos en esta institucionalidad o en el Ministerio Público específicamente, porque ya sabemos los resultados de los sondeos de opinión pública del ERI, que no confían ni en los jueces, ni en los fiscales, ni en los magistrados. Más del 45%, creo, el año pasado, dijeron que los fiscales, los jueces, protegían los intereses de los poderosos de este país. Pero es importante, Leslie, que nosotras y nosotros, todos, la sociedad hondureña, contribuyamos a que la institucionalidad funcione. Le agradecemos mucho, abogada, que nos haya acompañado en este espacio de análisis del Directo al Grano. Gracias, Leslie. Y gracias a ustedes, amigos y amigas, por estar en la sintonía de este espacio de análisis. Nos encontramos en una próxima ocasión. Quedó informado e informada con las diferentes miradas de la realidad nacional e internacional. Escuchó las voces y opiniones desde una mirada más amplia. Solo aquí, Directo al Grano. Periodismo profundo y directo. Una producción de la Asociación de Medios Católicos de Honduras, AMECA. Hasta un siguiente programa.